Por eso, nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es completamente por la gracia de Dios. No tenemos nada de que jactarnos. Amén. Dios no nos escogió porque hubiera visto de antemano nuestra fe o nuestras obras, sino conforme a su propia gracia y voluntad. Somos débiles y a veces caemos, pero Dios nunca abandona a su pueblo. Amén. Él sostiene hasta el final a los que escogió y lleva su salvación a su cumplimiento. Amén. ¿En serio? Elizabeth, amén. Por eso podemos estar aquí, ¿verdad? Por eso, la seguridad de nuestra salvación no descansa en nosotros, sino en Dios fiel que nos escogió, nos salvó y nos sostendrá hasta el final. Hermanos, ¿realmente creen que esta gracia tan grande y maravillosa es la gracia que ustedes han recibido? ¿Realmente creen? ¿Amén o no? ¿Seguro? Este contenido, desde Romanos capítulo 1 hasta capítulo 11. Entonces, aquí surge una pregunta. Si Dios no abandona a la persona que ha salvado, ¿puede vivir pecando como quiera? ¿Todo entienden? Tengo una pregunta. Si Dios no abandona a nosotros que hemos recibido como salvado, por eso podemos vivir pecando como quiera. ¿No quiere responder? Sí, no, ¿verdad? Pero, ya. Ok. Nuestra fe no carece de ética. ¿Entienden? Nuestra fe no carece de ética. Sin embargo, la ética de nuestra fe no comienza diciendo, la persona debe hacer esto para ser salva. No, ¿verdad? La ética de nuestra fe comienza, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo obra en la persona que ha sido salva por la gracia de Jesucristo. Amén. Cuando comprendemos profundamente la gracia de Jesús, quien salvó a pecadores como nosotros, nuestro corazón es renovado y en nuestra vida comienza a aparecer frutos de transformación y obediencia. Amén. Como ustedes saben bien, una persona no cambia de raíz solamente por recibir órdenes y regaños, ¿verdad? Como todo padre, usted sabe, ¿verdad? Sus hijos puede cambiar cambiarte por sus regaños, no, ¿verdad? Por más que un pastor y un padre le regañe, la persona no cambia fácilmente. Más rápido te salió. Ok. Pero cuando la gracia de Jesús queda profundamente grabada en el corazón de una persona, nace una nueva decisión. Por eso, el versículo 2 dice, sino
transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Dios ha salvado a una pecadora como yo. Dios me sostendrá hasta el final. Cuando comprendemos esta gracia, naturalmente comenzamos a confesar así. ¿Cómo confesar? Ahora debo vivir rectamente delante de Dios. No debo oscurecer la gloria de Dios con mis palabras y mis acciones. Podemos hacer para Dios y hacia Dios. Este es el punto de partida de la ética de nuestra fe. Por eso, recuerden por favor, la fe verdadera, la obediencia, no puede separarse siempre juntos. Por supuesto, el cambio puede ser lento en cada persona, poco a poco es diferente, ¿verdad? Pero, aunque el cambio sea lento, es imposible que en una persona con fe verdadera no aparezca ningún fruto de obediencia. ¿Todo entiende? Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 1, que leímos hoy, comienza así. Vamos a leer todo juntos solo y te amario. 1, 2, 3. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos dice que pensemos en toda la misericordia de Dios que hemos recibido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es decir, en nuestra salvación. Por eso el versículo 1 comienza con las palabras, así que, hermanos, ¿acaso no han recibido la gran gracia y misericordia de Dios? Por lo tanto, así que vivan ahora de una manera digna de esa gracia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, amada familia de fe, ¿cómo debe vivir una persona que ha recibido la gracia de Jesucristo? ¿Cómo debe vivir? Mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Primero es que debemos rendir culto a Dios con nuestra vida. ¿Cómo? Debemos rendir culto a Dios con nuestra vida. Pablo continúa diciendo en el versículo 1, vamos a leer el texto amarillo, 1, 2, 3. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Amén. La Biblia no dice simplemente que entreguemos nuestra vida, sino que presentemos nuestros cuerpos. La diferencia entre la vida y el cuerpo es muy grande. La palabra de vida es un poco abstracta, pero el cuerpo es muy concreto. ¿Qué significa? Presentar nuestro cuerpo a Dios. ¿Qué significa? Primero, como ojos. Si presentamos nuestros ojos a Dios, no debemos mirar lo que no debemos mirar. Amén. No debemos usar los ojos que ofrecemos a Dios para mirar a los demás con desprecio. No. ¿Todo entiende? Si presentamos nuestra boca a Dios, no debemos usar los labios que
alaban a Dios para insultar o criticar a las personas. Amén. ¿Está bien, hermano Mario? Si nuestros labios son presentados a Dios, de ellos debe salir palabra de gracia. Palabra de gracia y de consuelo. Amén. Si presentamos nuestras manos a Dios, no debemos usarlas para la violencia ni para hacer el mal, ¿verdad? Debemos usarlas para ayudar a los demás y cumplir fielmente las tareas que se nos ha encomendado. Si presentamos nuestra fiesta a Dios también, ¿verdad? Debemos ir a los lugares que agradan a Dios. Agradan a Dios. Dios no pide solamente una parte de nuestro cuerpo. Él desea todo cuerpo ser nuestro ser. Amén. Ok, luego aparece continuamente la palabra santo, ¿verdad? Es decir, no se trata simplemente de presentar mi cuerpo tal como está, sino de presentarlo santamente. Santamente. ¿Qué significa ser santo? Vamos a ver el versículo 2. Vamos a leer el tesoro del tamario 1, 2, 3. Para que comprobéis agradable y perfecta. El versículo segundo, y pensar en lo que Dios desea hacer por medio de mí y mostrarlo en la vida es precisamente la santidad de lo que habla la Biblia. La palabra continúa diciendo que debemos después santo. La palabra continúa diciendo que debemos ofrecer sacrificio vivo. Sacrificio vivo, ¿verdad? No es un sacrificio muerto, ¿verdad? Vivo. Es un sacrificio vivo. Esto significa que debemos entregarnos a Dios no solamente en una parte de la vida o en un momento determinado, sino durante cada instante en que estamos vivos. Amén. La Biblia llama a esto culto racional. La Biblia llama a esto culto, otro palabra espiritual. Por eso, la adoración que estamos ofrendando ahora, reunidos de esta manera, también es muy importante y preciosa. Amén. Pero la Biblia nos enseña que la adoración que debemos ofrecer a Dios no se limita solamente a este culto que celebramos por un momento una vez a la semana. No solo una vez, 2 veces a la semana. El culto espiritual no significa simplemente un culto emocionalmente intenso o lleno de alguna experiencia especial como a veces pensamos. En ofrecer con nuestro cuerpo en cada momento el culto que Dios verdaderamente desea. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde ofrecemos este culto? ¿Dónde ofrece este culto? Sí, vamos a leer solo a Mario. 1, 2, 3. No os conformen a este siglo. Es decir, debemos ofrecer este culto espiritual en este mundo, en este mundo
en el que vivimos. En el que vivimos. El verdadero culto se realizar en el hogar, en el trabajo y en la escuela. El culto que ofrecemos en la iglesia es una parte del culto que ofrecemos. Pero la verdadera adoración, verdadero culto es la que ofrecemos a Dios con nuestro cuerpo en nuestra vida diaria. ¿Para qué tiene un negocio? Trabajar con honestidad. No buscarte únicamente ganancias excesivas ni engañar a los demás. Es culto. Amén. ¿No quieren? Amén. Es culto, ¿verdad? Mostrar a los compañeros de trabajo una actitud cristiana de servicio y consideración es culto. Amén. Para un estudiante, no discriminar a la persona por sus calificaciones o capacidades y ayudar a los compañeros que tienen dificultades es culto. Este también culto. En el hogar, vivir sirviendo a Dios y siendo un buen ejemplo unos para otros como esposo y esposa, padres e hijos, es culto. Es culto. Esta es la adoración que debemos ofrecer a Dios con nuestra vida. En el hogar, el trabajo y la escuela, donde vivimos son lugares en los que rendimos culto a Dios. Por lo tanto, el culto no consiste solamente en ofrecer unas cuantas horas a la semana. Deseo que seamos una familia de fe que presente su cuerpo de Dios viviendo una vida que la agrade en cada momento y en cada lugar. Amén. Ok, en segundo lugar, debemos rendir culto a Dios como comunidad de la iglesia. Debemos rendir culto a Dios como comunidad de la iglesia. Vamos a ver este versículo 3. Dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Pablo también hablar como hay quien que ha recibido la gracia de Dios. Él también tiene esta experiencia de gracia. Luego dice que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. El creyente cristiano no debe exaltarse demasiado ni tampoco rebajarse de manera incorrecta. Esto es muy importante. Si nos consideramos demasiado importantes, comenzamos a ver a los demás como inferiores. ¿Cómo puede esa persona ser este pastor? ¿Por qué esa persona no hace tanto como yo? Pero también podemos pensar lo contrario. ¿Qué puede hacer una persona como yo? Yo no sirvo para nada. Este tampoco es un pensamiento correcto dentro de la fe. Entonces, ¿cómo debemos pensar? La Biblia dice, como de fe, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Lo importante que aquí no es comparar quién tiene una fe más grande. Otra persona más grande, otra persona pequeña. No, la fe es igual.
Sí, para todos. Todo diga, no hay de grande, pequeño, no. La fe es la fe. Significa que debemos vernos correctamente conforme la gracia y la fe que Dios nos ha dado y pensar como corresponde a creyentes. Entonces, ¿qué significa la medida fe? Significa que vamos a pensar como cristiano, como persona que la fe. Significa. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Porque cuando nos vemos correctamente a nosotros mismos por medio de la fe, también podemos ver correctamente a los demás hermanos en la fe. ¿Entiende? Veamos el versículo de 4 a 5. Vamos a leer todo juntos. 1, 2, 3. ¿Por qué? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Todo. Perdón. Ahorita falta este versículo 5, ¿verdad? Este es versículo 6. Así nosotros, voy a leer, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Este es versículo 5, ¿verdad? La iglesia es un solo cuerpo en Cristo, pero no todos tenemos la misma función, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces queremos que los demás sean como nosotros, ¿verdad? Nuestra iglesia debe hacer más obra de ayuda. Nuestra iglesia debe tener más alabanza. Nuestra iglesia. Cada uno puede querer mirar la iglesia según su propio criterio. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? Lo decimos jugando piedra, papel o tierra. ¿A quién debemos escuchar? No. Dios ha dado diferentes dones tanto a los pastores como a los demás creyentes para edificar su iglesia. Amén. Si intentamos hacer que todos sean iguales a nosotros, sería como formar un cuerpo con cuatro manos, 4 pies y 4 ojos. Yo 4 ojos, ¿verdad? Un cuerpo necesita miembros diferentes, ¿verdad? De la misma manera, Dios edifica una sola iglesia por medio de personas y dones diferentes. No debemos menospreciar a alguien por ser diferente de nosotros, ni exaltar demasiado a una persona o a un don particular. Ustedes pueden saber que muchos conflictos dentro de la iglesia comienzan cuando nos convertimos en la medida para juzgar a los demás. Pero yo no soy la medida de la iglesia. Amén. La iglesia no sigue la opinión de una sola persona, sino la palabra de Dios. Dios nos ha dado diferentes dones para que juntos edifiquemos la iglesia como un solo cuerpo. Entonces, respetarnos, servir juntos y edificar a la iglesia como comunidad también es culto, adoración a Dios. Amén. Por lo tanto,
no debemos vivir la fe solamente de manera individual, sino rendir culto a Dios como comunidad de la iglesia. Amén. Ok, saluden a los hermanos que están en su lado. Somos un solo cuerpo en Cristo, por favor. Sí, adelante, atrás, por favor. Ok, tercer lugar, debemos rendir culto a Dios por medio del servicio en la iglesia. Ok, voy a leer nuevamente. Debemos rendir culto a Dios por medio del servicio en la iglesia. Ok, repiten. 1, 2, 3. Debemos rendir culto a Dios por medio del servicio en la iglesia. Amén. Ok, veamos el versículo 6. Vamos a leer todos juntos. De manera que propecia. Sí, como dije antes, aquí conforme a la medida, la medida de la fe, no se refiere a una diferencia de tamaño, sino que debe entenderse como de una manera digna de una persona creyente. ¿Todo entiende? Como la medida de la fe, ¿qué significa? Vamos a pensar como cristianos, creyentes. Ok, veamos el versículo 7 y 8. Vamos a leer todos juntos. O si de la servicio, en servicio. Y que enseña en la enseñanza. El que hace misericordia con alegría. Amén. En la iglesia primitiva había 7 servicios. Primero, propecia, ¿verdad? Y servicio, enseñanza, exhortación, ayuda, dirección y misericordia. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el servicio que realizamos en la iglesia es culto. Servicio es culto. Por eso, hermanos, debemos servir en la iglesia. Amén. Necesitamos recordar. Debemos servir en la iglesia. Aunque está ocupado, sean mayores o tengan un cuerpo débil, deben participar en algún servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque servir también es culto. Servir es culto. Ok, vamos a ver cada servicio. Primero están en el don de propecia. Hoy podemos entender este don en relación con la predicación. Ahorita no hay propecia, hay la predicación. Esto es debe a que al haberse completado la escritura, ya no es necesario la propecia como nueva revelación. ¿Entiende? Nosotros tenemos la Biblia, por eso no necesitamos más nueva revelación. Por eso, el predicador no debe añadir sus propios pensamientos a la palabra de Dios, sino proclamarla fielmente. Por eso es muy importante aprender esta palabra de Dios. ¿Por qué otra persona buscando como profetas? ¿Por qué? No sabía esta palabra de Dios. Ok, en segundo lugar está el don de servicio. No solamente la predicación es culto, ¿verdad?
limpiar ese lugar de culto y preparar las sillas y preparar alimentos y servir a los hermanos a un lugar que nadie ve también es culto a Dios. ¿Todo entienden? No abandonar este culto, por favor. El tercer lugar está este don, enseñar. Enseñar correctamente la palabra de Dios y formar a la próxima generación también es culto. Maestra en iglesia, esto es muy importante. El cuarto lugar está el don de exhortar. Buscar a quienes pasan por dificultades y consolar a los desanimados, cuidarlos continuamente también es un ministerio y preciosa que Dios nos ha dado y es culto. El quinto lugar está en don, compartir con los necesitados. Ayuda materialmente a quienes están pasando por dificultades con sinceridad y generosidad. También es culto, ofrecida a Dios. El sexto lugar está el don de cómo dirigir, ¿verdad? Que los líderes y oficiales de iglesia y cumplan con diligencia y prioridad la responsabilidad que se les ha encomendado, también es culto. Ok, último, en séptimo lugar, este es el don, mostrarte misericordia. Visitar y cuidar con alegría a los enfermos, a los heridos de corazón y a quienes necesitan ayuda también es culto. Amén. Dios ha dado diferentes dones a cada persona para que sirva a la iglesia desde el lugar que le corresponde. Y todo ese servicio es culto ofrecida a Dios. Sí, otra persona, él tiene don como enseñanza. Puede participar como culto de niños. Otra persona tiene don como limpiar. Sí, puede limpiar iglesia. Ah, pastor, no tengo. No, todo tiene. En la Biblia dice que todos recibieron este talento, ¿verdad? Todo tienes. En realidad, muchas veces vemos que personas que tienen estos dones, cuando dejan de servir en la iglesia, comienza también a debilitarse en su fe. Ahora, familia de fe. A veces hay personas que tienen una vista muy aguda. ¿Ah? No. A-G-U-D-A. Aguda. Ok. Por eso perciben con felicidad los defectos o las necesidades de la iglesia. A veces se quejan diciendo, ¿cómo es posible que esto haga y te falta? Y nadie lo cambie. Sin embargo, cuando vemos algunas necesidades en la iglesia, no es necesario quejarnos ni criticar. Si sentimos que falta amor en la iglesia, debemos amar primero entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos ese amor. Los demás quizá no lo comprendan todavía. Si sentimos que la iglesia está sucia, podemos limpiarla primero entre nosotros.
Si Dios nos permite ver algún problema, quizá también nos haya dado el interés y el don necesario para servir en esa área. No debemos limitarnos a hablar mientras esperamos que otra la alegren. Debemos edificar la iglesia con el amor y los dones que hemos recibido. Amén. ¿Por qué? Porque el servicio que realizamos en la iglesia es culto ofrecido a Dios. Amén. Concluyamos la palabra hoy. Amada familia de fe, hemos sido salvados por la gracia de Dios, misericordia de Dios. Amén. El capítulo 12 de hoy nos muestra cómo debe vivir una persona que ha recibido esa gracia. En primer lugar, nuestra vida es culto. Nuestra vida es culto. Nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra escuela son lugares de culto. ¿Cómo podríamos gritar, pelear en un lugar donde rendimos culto, verdad? No podemos. Ustedes deben vivir como cristianos en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Amén. En segundo lugar, la comunidad de la iglesia son culto. No debemos extarnos ni rebajarnos y excesivamente, sino reconocer la diferencia que existen dentro de la comunidad. Dios no creó a todas las personas exactamente iguales. En la iglesia hay personas diferentes, con dones y funciones diferentes. Precisamente por medio de esa diferencia, la iglesia es edificada de manera completa. Amén. No debemos juzgar a los demás tomando como medida nuestro propio criterio, sino reconocer los dones y las funciones que Dios dio a cada persona. Amén. En tercer lugar, el servicio que realizamos en la iglesia también es culto. Por eso, hermanos, debemos servir en la iglesia. Hemos recibido diversos dones. Recuerden siempre que servir con esos dones es culto. Amada familia de fe, deseo en el nombre del Señor que nosotros, salvados por la gracia de Dios, discernamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y que ofrezcamos nuestra vida como sacrificio santo. Amén. Ok, vamos a orar todos juntos.